Bueno, vamos a continuar con esto. Aquí tenemos un ejercicio muy interesante. Es un ejercicio matemático que nos dice que calculemos el valor de la serie de Taylor. Y la serie de Taylor es una sumatoria donde vamos a pedir el número de términos. Este es el término uno, término 2, término 3, término 4, etcétera. Y tenemos el valor de X y tenemos que sacar el valor de la serie de Taylor. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta que es como si esto fuera x a la 0, x a la 0 da 1, cualquier número a la 0 da 1, aquí viene siendo x a la 1, x a la 2, x a la 3, o sea que tenemos que el exponente empieza en 0, 1, 2, 3, ahí tenemos un comportamiento. Tenemos también el factorial, aquí tenemos 0 factorial es 1, o sea que x a la 0 sobre 0 factorial da 1, el primer término siempre es 1, entonces es x dividido 1 factorial, x a la 2 dividido 2 factorial, x a la 3 dividido 3 factorial. Entonces lo que tenemos que hacer es mirar cómo nos funcionan los contadores y poder armar la serie. Entonces vamos a crear el algoritmo, es muy fácil, simplemente vamos a venir acá, este viene siendo el ejercicio número 14. Como ya tenemos aquí en la clase MyMath, tenemos el cálculo de factorial, va a ser muy fácil hacerlo. Entonces vamos a crear una nueva carpeta. La nueva carpeta va a ser la carpeta 14 y en la carpeta 14 vamos a adicionar un new proyecto y el proyecto va a ser una aplicación de consola y la aplicación de consola la vamos a llamar Taylor. Epa, Taylor creo que es. Me escribe Taylor, ya me olvidó. Esta la vamos a llamar Taylor, sí, Taylor. Taylor. Ahí está. Vamos a hacerla en .NET 8 y vamos a utilizar nuestro programa plantilla solamente para que se nos quede ahí en un ciclo y podamos probar varios valores. Y recuerde que aquí tenemos que hacer la referencia al proyecto share para que nos tome esta librería. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a analizar. Entonces aquí lo que tenemos que hacer primero, aquí tenemos que pedir dos datos para la serie de Taylor. Tenemos que pedir cuántos términos desea y el valor de X. Vamos a pedir ambos valores. Entonces el primer valor lo vamos a crear una variable llamada n. N va a ser igual al número de términos. Entonces vamos a usar nuestra console extension y en nuestra console extension tenemos el método getInt y en el método getInt vamos a preguntarle lo que nos pide el enunciado y el enunciado es colocar este mensaje que diga cuántos términos desea, que es lo que vamos a hacer acá. Cuántos términos desea y ahí nos queda. Y lo otro que vamos a pedir un valor de X y X lo vamos a pedir como un valor doble porque puede ser un valor doble. Entonces aquí en el console extension vamos a ver el get y tenemos get float, bueno, podemos pedirlo como un flotante, pero no hay necesidad de que sea tampoco un número doble. Pero si lo queremos pedir como un doble, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a modificar aquí nuestro console extension y así como tenemos un get float, venga de una vez hagámoslo, no lo tenemos. Vamos a hacer un método que nos sirva para pedir un double. Entonces aquí vamos a llamarlo double y vamos a hacer aquí un método que llame get double. Y aquí la única diferencia está en que no vamos a hacer el float try parse, sino que vamos a hacer el double try parse y vamos a generar una variable llamada double para que no lo convierta a un double. Y aquí no lo vamos a llamar number float, sino que lo vamos a llamar number double para que sea, digamos, consistente con lo que nosotros queremos. Y es mejor que lo definamos como un número, no lo vamos a pedir como un float, sino que pidámoslo como un doble para que nos dé valores para hacerlo con mayor precisión. Y aquí vamos a colocar el mensajito, va a ser digita el valor de X. Entonces aquí vamos a colocar digita el valor de X y vamos a pedir el valor de X. Yo quiero que los dos mensajes me queden como alineados, entonces vamos a ponerle aquí unos punticos para que nos quede así bien, para que nos quede bien coqueto el programa. Listo, ya tenemos el valor de X y el valor de Y. Entonces, voy a crear aquí una variable que la voy a llamar Taylor y Taylor y vamos a tener un método, para no meter esto aquí en el programa principal, vamos a crear un
una función, un método que llame Taylor. Y a Taylor, ¿qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar X y le vamos a pasar N. Entonces, Taylor va a ser un subprograma que nos calcule esto. Si le decimos aquí, bueno, por aquí debería ser T con T mayúscula, porque es el nombre de un método. Y si le decimos control punto, si le decimos aquí control punto, ay caramba, no me está aquí. Vamos a decirle que eso, epa, va a ser que nos genere el método Taylor. Y él nos genera aquí el método Taylor. Él inicialmente cree que Taylor es un objeto, pero entonces vamos a decirle que Taylor no lo vamos a calcular como un valor doble para que sea un decimal de altísima precisión. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a resolver aquí la función de Taylor. Entonces, la función de Taylor es una sumatoria. Entonces, vamos a crear una variable doble que sea la sumatoria. En la sumatoria es donde nos queda el valor de Taylor. La sumatoria la vamos a inicializar en 0. Y para poder hacer el Taylor empieza 0, 1, 2, porque aquí tenemos, esto es 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial. Entonces lo podemos declarar con un for normalito. Entonces le vamos a decir for i desde 0 y menor a n. Recuerden que cuando el contador empieza en 0, la condición va menor, no menor igual, y ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a calcularle a la sumatoria, vamos a dividirle eso. Entonces, vamos a decir que la sumatoria es igual a lo que tiene la sumatoria y tenemos que empezar a hacer aquí cositas. Entonces aquí es, el denominador viene siendo que x elevado a la i, porque entonces sería x elevado a la 0, x elevado a la 1, x elevado a la 2. Para hacer eso, utilizamos una clase para poder elevar números, llama la clase math, por eso fue que la otra la llamamos myMath, y hay un método que llama el método POW. El método POW, yo aquí le digo cuál es la base, entonces le vamos a decir que eleve x, que me lo eleve a la i. Entonces aquí me va a elevar x a la 1, x a la 2, x a la 3, pero no solo eso, ahí tenemos la parte de arriba, tenemos la parte del denominador. Y la otra cosa es que nosotros lo tenemos que dividir sobre x a la i dividido el factorial, pero el factorial ya lo tenemos en una clase. Recuerden que nosotros tenemos una clase que llama la clase de myMath, y en la clase de myMath tenemos el factorial, y esto va a ser dividido el factorial de i. Y con esto estamos calculando en cada interacción del ciclo, estamos calculando cuál es el factorial del número. Creo que esto es suficiente. Al final, lo que hacemos es que retornamos la sumatoria y en la sumatoria queda el valor de Taylor. Ya para nosotros probar esto, simplemente vamos a decirle, vamos a escribir los resultados, console writeLine, y vamos a hacer algo de la siguiente manera para que nos quede bien bonito. Interpolemos y le vamos a decir f, el valor de f de, abro paréntesis, y aquí viene siendo f de x, pero entonces reemplacemos la x con el valor de x. Entonces interpolamos y ponemos aquí la x. F de x va a ser igual al valor del factorial, y el valor de Taylor es lo que nosotros calculamos aquí en la variable Taylor, y vamos a colocarle que esto va a ser un dato numérico y vamos a ponerlo, digamos, con 5 decimales. Puede ser así, que podemos colocar formato numérico de 5 decimales. Y con esto creo que nos ha quedado el algoritmo de Taylor. Vamos a probarlo. Mira que era mucho más sencillo de lo que parecía. Si vamos a correr acá, si le decimos que corramos Taylor, corremos el programa y vamos a probar si es verdad tanta dicha. Entonces, cuando probemos esto, él nos dice cuántos términos desea. Pues yo le digo 10 términos y digamos el valor de x, enseñemos con 1. Y entonces x es igual a 2.71828. Eso es correcto. Si nosotros colocamos desea continuar, sí. Y si yo digo cuántos términos desea, si le pongo 100 términos y el valor de x, supongamos que es 0,54, aquí el valor de Taylor nos da 1.71601. Y eso es el algoritmo de Taylor. Si te ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Bueno, una cosa antes de cerrar el video. Se nos ha olvidado hacer el commit. Entonces, simplemente aquí en Git Changes vamos a colocar Taylor para que nos quede el commit de este pedacito. Y ahora sí, si te ha gustado, dale dedito arriba. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias.